Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Escuela Senat Perú y a este curso de asistente de recursos humanos. Antes de empezar, nuestro cordial saludo por este año nuevo, esperando que sus deseos personales y profesionales se les cumplan en este año 2026. El que les habla, algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Alex Razuri Purga. Soy licenciado en Relaciones Industriales, máster en Administración de Empresas y especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros temas adicionales. Tengo a cargo este curso de asistente de recursos humanos que lo vamos a llevar durante las 2 próximas semanas, esta y la siguiente, los martes y el día jueves. Antes de empezar, quiero agradecerles por la puntualidad. Estamos empezando en hora. Ustedes, a la hora que han ingresado a esta aula virtual, cada uno lo ha hecho con un ID. Eso nos permite poder interactuar al momento de establecer una respuesta a sus inquietudes, a sus dudas o a sus preguntas. Si por alguna razón llegas tarde a la clase, no te preocupes, ingresa en silencio, envía un mensaje para saber que estás participando del curso virtual. El uso del micrófono, les voy a agradecer que lo mantengan apagado. Yo les voy a indicar en qué momento ustedes pueden prenderlo. Para eso seguramente les vamos a hacer durante el desarrollo del curso algunas preguntas con las cuales vamos a dejar abierta la posibilidad de que ustedes puedan responder con el micro abierto. Lo más correcto entonces sería que ustedes levanten la mano en el icono que tienen en la pantalla y pidan la palabra y yo con gusto les voy a ceder el micro. Ahora, si cuando ustedes están escuchando la clase que dicta el profesor, se les ocurre alguna idea o tienen alguna duda o no han entendido alguna cuestión que se haya explicado, escríbanla en el chat de este curso para poder responder su inquietud. No se queden con dudas, no se queden con ninguna pregunta suelta, háganla. Recuerden que están en una clase, están en un aula, y en las aulas se nos permite poder equivocarnos porque estamos aprendiendo, ¿correcto? Si tienen alguna casuística que traer a la clase, con todo gusto la presentan y le damos respuesta a esa casuística que ustedes tengan. Finalmente, un trato amable y respetuoso entre todos los que participamos en este curso virtual de asistente de recursos humanos. Nuevamente, bienvenidos a la Escuela Senat Perú. Este curso se maneja, como todos los cursos que hacemos en Senat, se maneja a través de objetivos. Y uno de los primeros objetivos que tenemos es de acuerdo al público que se inscribe en el curso. Tenemos un grupo de personas que no conocen nada de la materia y quieren empezar a involucrarse. Para ese tipo de personas, este curso es ideal. El otro grupo de personas son aquellas que ya trabajan en el área de recursos humanos y requieren reforzar su conocimiento o actualizar sus técnicas. Para ese otro grupo de personas, también este curso les va a ayudar muchísimo. ¿Correcto? Entonces, habiendo dicho este preámbulo para iniciar este primer curso de recursos humanos del año 2026, empezamos
con una pregunta muy concreta. Para ustedes, ¿qué hace el área de recursos humanos? Para eso pueden escribir o pueden levantar la mano y participar. ¿Qué cosa hace el área de recursos humanos en una empresa? Profesor, creo que se encarga en varias áreas, como el área de reclutamiento, selección, el área de planilla, bienestar social, clima organizacional, seguridad, salud en el trabajo, pero todo lo que tiene que ver mayormente con las personas. Perfecto, Ronald, muchas gracias. ¿Alguien Profesor, más? una preguntita, yo tengo una consulta, yo sé que usted también enseña planillas. No sé si mi pregunta lo puede responder al final, profesor. Ok, a ver, antes de terminar, antes de las 6, me haces la pregunta y la respondemos. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Perdón, esto se está moviendo. Ahora sí, ahora. A ver, debo decirles también que nuestra coordinadora que nos está escuchando y grabando, por si acaso las clases están grabadas, y ustedes pueden ingresar a la dirección que les voy a colocar en este momento para poder recabar la información del curso y además bajar las grabaciones de cada sesión que tengamos, ¿correcto? Para eso, nuestra coordinadora ha colocado canales de comunicación tanto para el soporte como para el trámite de su certificado. En un momento nos estará poniendo el enlace para el control de asistencia. Muy bien, a ver, Minerva nos dice, es el encargado de reclutamiento y clima laboral. Jim nos dice, administra y gestiona el personal humano dentro de una organización. Pilar se relaciona al bienestar de los trabajadores. Cristian se encarga de gestionar todo lo concerniente con el capital humano. Eva recluta gente. Luana ayuda a identificar, reclutar y ayudar a las empresas sobre las relaciones. Ya nos llegó el control de asistencia, así que pueden ingresar y marcar su participación. Eva asesora a los empleados sobre sus deberes y derechos. Lady permite gestionar a las personas dentro de la organización para que trabajen de forma eficiente y alineada con los objetivos. Rosa nos dice que busca que la empresa funcione eficientemente a través del talento humano, cuidando tanto el rendimiento como el bienestar de los trabajadores. Bien, hasta aquí me han dicho clima, reclutamiento, ¿qué más me han dicho por acá? Evaluación, ¿qué más me han dicho por acá? Capacitación, relaciones laborales, ¿sí? A ver, ¿qué me dice Katy? Katy nos dice mantener la documentación y el registro de información del personal, tener actualizado dicho informe de cada uno. Ángel nos dice, se encarga básicamente del personal humano dentro de una entidad, ya que se encarga de evaluar el ingreso del nuevo personal y también en su reclutamiento. Además de ello, del clima laboral de la empresa y cómo éstas se sienten dentro de él. Lía nos dice garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para la empresa y trabajadores. Jan nos dice se encarga de actualizar y organizar cada necesidad y gestión del talento humano dentro de una empresa. Y todo lo que me han dicho es cierto, pero hacemos más. A ver, ¿me han dicho reclutamiento y selección? Sí, por supuesto que sí. Pero para poder hacer reclutamiento y selección hay un ingrediente. ¿Para qué? Para poder atraer al personal, a los postulantes, para que cuando se presente una vacante, el postulante vea y diga, yo quiero trabajar en esa empresa. Ya les voy a decir cómo se llama ese ingrediente. Pero me han dicho reclutamiento y selección, está bien, eso lo hacemos. También me han dicho gestión de evaluación y rendimiento. Claro, tenemos que evaluar el rendimiento del personal
para poder determinar cuáles son las necesidades de la gente y realizar lo que también me han dicho, capacitación. Y con la capacitación y evaluación podremos tener planes de carrera, líneas de sucesión, ¿correcto? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Bien. Ahora, cuando ustedes hacen un proceso de reclutamiento y selección, lo que el postulante, también Johanna nos dice proceso de inducción, también lo hace. El postulante, el público en general, se fija qué tipo de empresa es, dónde queda, qué artículos vende, a qué se dedica, pero también cuál es la imagen, cuál es la reputación que tiene esa empresa. Y eso, en materia de recursos humanos, se llama marca empleador. Y para ustedes que trabajan en recursos humanos o van a trabajar en recursos humanos, esta marca empleadora va a estar bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la marca empleadora no es otra cosa que la imagen que tiene la empresa mirada desde afuera. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo es eso? Muy simple. Cada vez que ustedes maltratan a un trabajador, ese trabajador en el pasado no tenía dónde quejarse. Hoy tiene las redes sociales. Y a través de las redes sociales le dice al público en general cómo es esa empresa. Pero no solamente cuando ustedes maltratan a un trabajador, porque hay varios tipos de maltrato. Ustedes estarán pensando que le dicen palabras feas. No, no solamente eso es maltrato. Para eso, para que ustedes lo tengan muy claro, ya que van a trabajar o trabajan en recursos humanos, vamos a hablar de términos legales laborales. Y vamos a hablar del término que se llama hostilización laboral. Y la hostilización laboral es un maltrato. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo las redes sociales pueden hacer mucho daño a la empresa cuando en recursos humanos se hacen mal las cosas. Por ejemplo, si ustedes a un trabajador le disminuyen el salario, están haciendo una hostilidad laboral. Si ustedes trasladan a un trabajador de un lugar a otro, perjudicándole a nivel económico y a nivel psicológico, están haciendo una hostilización laboral. Cuando le hablan a un trabajador con gritos, insultos, amenazas, tanto a él como a su familia, es un acto de hostilización laboral. Cuando incumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo, no entregándoles los equipos de protección personal, no brindándole a la trabajadora gestante los resguardos que le corresponde de acuerdo a ley, están haciendo hostilización laboral. Cuando ustedes discriminan por cuestiones de raza, sexo, religión o opinión,
están haciendo hostilización laboral. Cuando ustedes ejecutan el moving, más conocido en los colegios como bullying, están haciendo hostilización laboral. Cuando ustedes contratan a un trabajador y le pagan por recibo por honorarios, sin lugar a que tenga sus beneficios sociales, principalmente la seguridad social, están haciendo hostilización laboral. Todo lo que les acabo de mencionar está dentro de la ley laboral y está tipificado como una infracción muy grave del empleador. Ustedes, al estar al frente de los recursos humanos de la empresa, van a tener que establecer una línea de gestión que les permita no cruzar esa línea. Si la cruzan, seguramente se van a ganar algunas inspecciones laborales y seguramente multas. Pero lo más grave es que cuando ustedes hagan un proceso de reclutamiento y selección, eso que hicieron con algunos trabajadores va a ser conocido por la sociedad entera. Y si no me creen, ingresen a Computrabajo, ingresen a Boomerang, a INET, y se van a dar cuenta que estas plataformas de búsqueda de empleo suelen hacer preguntas que si en la empresa donde tú has trabajado pagan horas extras. El no pago de horas extras o la no compensación de las horas extras también es una hostilización laboral. Entonces, como ustedes pueden observar, la marca empleadora es la imagen de la empresa y se encuentra en las manos de cada uno de ustedes que trabaja en recursos humanos. Si ustedes no cuidan esa imagen, seguramente en ese momento no va a pasar nada. Pero en el futuro, esos trabajadores que fueron maltratados van a colocar una serie de cosas en las redes sociales que les van a hacer mucho daño al momento que quieran contratar nuevo personal. En el LinkedIn, ustedes pueden observar muchos comentarios de trabajadores y de postulantes también, donde las consultoras y las empresas están siendo señaladas por sus malas prácticas laborales. Entonces, este esquema de marca empleadora ha resultado a razón de las redes sociales. La imagen de una organización, cualquiera que fuera, sea pública o sea privada, se encuentra en las manos de ustedes. Para eso, también me lo han dicho, tenemos que fijarnos en el clima laboral. Y en el clima laboral, un error que cometen las personas que trabajan en recursos humanos es no darle oído a las bolas y rumores. Cuando nosotros en recursos humanos no damos oído a las bolas y rumores, lo que sucede es que no estamos observando el clima laboral. Nosotros decimos clima laboral porque hacemos una encuesta, pero la encuesta debemos hacerla una vez al año. Pero las bolas y rumores están todos los días. Y cuando escuchamos, por ejemplo, dentro de la Oficina de Recursos Humanos, que nos dice, oye, ¿sabes que en contabilidad hay un problema entre un grupo de trabajadores con el contador? ¿Y saben qué respondemos en recursos humanos? Ah, déjalo que se arreglen ellos.
Y cuando nos llega una notificación que llegó a Sunafil por un tema de acoso sexual, recién reparamos que escuchamos algún momento que en esa área había un problema. Por lo tanto, una buena gestión de recursos humanos va a ser observar todos los días las bolas y rumores que van apareciendo dentro de la empresa. Hay que ir desinflando cada bola y rumor a fin de que no se conviertan en un problema potencial en el futuro. Entonces, miren lo que tienen en las manos. Trabajar con personas no es una tarea fácil. El error que comete recursos humanos cuando trabaja en esa área, se cree el todopoderoso. Y más que un poder, lo que tiene es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque trabajar con personas es tener un sentido de empatía. Y aquí les voy diciendo el primer elemento del perfil del gestor de recursos humanos. Tiene que ser empático. No tiene que ser antipático. Tiene que ser una persona que se ponga en el lugar de la otra para poder solucionar el problema. Recuerda algo. Tú no vas a poder resolver un problema si no te zambulles en el problema. Tú tienes que conocer la causa. Y para eso tú tienes que tener empatía. Entonces, ya les voy diciendo el perfil del gestor de recursos humanos. Empatía. Otro detalle. Para poder trabajar en recursos humanos, ustedes tienen que tener un alto sentido del servicio al cliente. ¿Y saben por qué? Porque su cliente va a ser los trabajadores. Y en ese contexto ustedes tienen dos caminos. El camino de decir sí, señor, a todo, y con eso la empresa va a estar muy contenta, pero los trabajadores muy fastidiados. Y cuando los trabajadores se fastidian, podrían generar tremenda presión, ya les he dicho una, a través de redes sociales, para descalificar a una persona. Porque así como la empresa tiene una imagen, y la imagen no la forma la empresa, no la forma recursos humanos, la forman los trabajadores, así cada persona tiene una imagen. Y su imagen la forma cada uno con sus actos. Por lo tanto, si trabajas en recursos humanos o vas a trabajar en recursos humanos, el segundo elemento que debes tener es servicio al cliente. ¿Correcto? Bien, entonces fíjense cómo ha cambiado la labor de recursos humanos en el siglo XXI. ¿Y por qué ha cambiado? Por las redes sociales, pues. Antes no había redes sociales y recursos humanos era el todopoderoso. Podía hacer lo que quiera. El trabajador nunca se iba a quejar. Y si se quejaba, quedaba en un nivel muy bajo. Hoy, con las redes sociales, los reclamos de los trabajadores pueden llegar a nivel mundial. Así son las redes sociales. Y tenemos que trabajar con ese elemento tomándolo en cuenta. Entonces, tenemos el clima laboral. Y para que nosotros podamos manejar el clima laboral, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos generado el reglamento interno de trabajo. Y el reglamento interno de trabajo es una relación de muchas situaciones que se puedan presentar dentro de la organización en la relación que existe entre el trabajador
la empresa y dentro de los propios trabajadores. En ese reglamento interno de trabajo colocaremos cuáles son las políticas para el control de asistencia, las políticas para el manejo de conflictos. Pondremos también, por ejemplo, los turnos que deben haber en recursos humanos para poder atender las quejas y los reclamos de los trabajadores. También, cuál va a ser el protocolo para manejar casos de acoso sexual, hostigamiento laboral, enfermedades como la tuberculosis, como el SIDA, el manejo del lactario, entre otros que los deberes y los derechos de los trabajadores y los deberes y los derechos del empleado. Cuando nosotros colocamos el reglamento interno, ¿sí? Correcto, no hay problema, no hay problema. Cuando nosotros colocamos todos esos detalles en el reglamento interno, la gente va a tener claro cómo manejarse dentro de una organización. Entonces, fíjense ustedes lo que tienen en las manos. No solamente tienen tareas rutinarias, capacitación, evaluación, reclutamiento, no. Tienen tareas de gestión. La imagen, que ustedes tienen que cuidar muchísimo su forma de actuar, porque eso se va a ver reflejado en el clima. Y para que esto funcione, usted debe tener un reglamento interno. A todo eso, es decir, a las costumbres, a las creencias, a los hábitos, a las políticas, se va a llamar cultura organizacional. Y esta cultura organizacional no va a estar en sus manos, va a estar administrada por ustedes. En el tal sentido, en la medida de que ustedes tengan un reglamento que abarque claramente cuáles son las reglas del juego, traten al personal de una manera correcta y estén alertas a las interacciones que se dan dentro del clima laboral, ustedes van a tener una cultura organizacional sana. Fíjense la responsabilidad que tienen. Además, ustedes también me han dicho el tema de remuneraciones. Y muchos creen que hacer la planilla es sentarse en un computador y vaciar la asistencia y hacer la planilla. No. El día de ayer, por ejemplo, hemos empezado el curso de gestión de nóminas y remuneraciones, donde estamos enseñando cuáles son los pasos previos a hacer la planilla. También, a ver, tengo administración Nexo, levanto la mano, escucho. ¿Algo que decir? Bien. Otro detalle importante que maneja este siglo, tenemos el análisis de datos. Cualquier gestor de recursos humanos tiene que manejar datos. No puede tomar decisiones sencillamente porque el aire viene de la derecha o viene de la izquierda. No. No, no es así. Ustedes tienen que verificar. Administración Nexo, no, en este curso no voy a enseñar a hacer la planilla. Ese es otro curso y les recomendaría que conversen con la escuela para ver cuándo lo tiene programado. ¿Sí? Les decía del análisis de datos. El análisis de datos para el gestor de recursos humanos es importante porque, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean. Cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, lo que tenemos que fijarnos es de qué
fuente de reclutamiento, nos han llegado los mejores candidatos. Y para poder saber eso, necesito conocer la data, los datos. ¿De dónde vinieron? Universidad, instituto, ¿de qué distrito? ¿De qué edades? Entonces, todas esas consideraciones las voy a generar a través del análisis de datos. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una bola y un rumor. Y ustedes no pueden ir de frente y atacar el problema. Lo primero que tienen que hacer es recabar información. Hablando con uno, hablando con otro, juntando elementos para poder tener una información muy clara. Para que la información no se convierta en un rumor, ustedes lo tienen que poner en el escritorio y desmenuzarlo. A la hora que lo desmenuzan ese rumor, conforme van juntando elementos, ustedes el rumor van a ver que se deshace o se fortifica. Si se deshace, no pasa nada. Fue un rumor. Alguien tuvo un mal chiste. Pero si se comienza a fortificar, esto es un elemento que hay que tomarlo en cuenta porque puede dañar el clima laboral en primera instancia, en segunda instancia, mi imagen y en tercera, la cultura de la empresa. Y para poder solucionar un problema, acá les doy el tercer elemento del perfil del gestor de recursos humanos. Ya les dije, empatía, servicio al cliente y creatividad. Sería la tercera, creatividad. Profesor, ¿por qué creatividad? Porque vas a tener que imaginar un escenario adecuado para solucionar un problema de un trabajador. Esa forma de solucionarlo no va a ser la misma para otra persona. Es decir, cada persona que tú tienes en tu organización es un mundo. Tú eres un mundo. En este momento en clase yo tengo 172 personas. 172 personas totalmente diferentes. Cada una con sus propios intereses. Cada una con su propia forma de pensar. Cada una con su propia forma de hablar. Por tanto, a la hora que manejamos personal, tenemos que ser sumamente creativos para poder tener un estilo diferente con una línea igual para todas las personas. Es decir, tú vas a tener 174 personas ahorita, ¿no es cierto? Pero a cada una las vas a tratar de acuerdo a cómo esa persona espera que la trates. Cada persona es un mundo. No estás manejando máquinas, no estás manejando cosas, estás manejando personas. Y al manejar personas, tú tienes que ser creativo en tu lenguaje, en tu, eh, en tu, en tu quehacer diario. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí voy a adelantarme un poquito, pero es bueno para que ustedes lo sepan. Cuando uno conversa con una persona, uno tiene dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es lo que tú estás escuchando en este momento. ¿Correcto? Y el lenguaje no verbal son los movimientos, son los gestos. Tú le puedes decir a una persona sí con la boca, pero con la cabeza y con los gestos le está diciendo que no. Entonces, cuando hablamos de creatividad para manejo de personal, tú tienes que unir esa comunicación verbal y no verbal en un solo mensaje. No puedes ser ambiguo o ambigua diciéndole una cosa con la boca y haciendo otra con los actos. Porque allí lo que está
lo que estarías haciendo es perdiendo credibilidad. Y lo que más se utiliza en recursos humanos es la credibilidad que te crea. Para eso necesitas la creatividad. Entonces, resumiendo, el gestor de recursos humanos debe ser empático, debe tener un alto sentido del servicio al cliente y además tiene que ser creativo. ¿Saben por qué? Porque hoy, en este siglo XXI, se maneja el salario emocional. Y el salario emocional no es otra cosa que la interacción que tú tengas con una persona. Imagínate que tú entras a la empresa, en la puerta está barriendo una persona y tú te pasas de frente. Eso no puede hacer una persona de recursos humanos. Para la persona de recursos humanos, el mismo trato, la misma consideración debe tener el dueño de la empresa como la persona que limpia los baños en la empresa. El trato que tú tengas va a ser el clima que tú tengas en la empresa. Va a ser la marca empleadora, o sea, la imagen que tú des hacia la sociedad a través de tus trabajadores. Va a ser tu cultura organizacional. Por lo tanto, miren cómo no solamente en recursos humanos hacemos cosas manuales, sino también manejamos mucho el intelecto. Para eso, para poder demostrarles eso, ustedes están viendo un iceberg. Esto es el iceberg de la gestión de recursos humanos. Y lo que ustedes me han dicho, todo se encuentra de la línea de flotación hacia arriba. Es decir, lo que la gente ve es la roca más chiquita. La gente ve planillas de selección, contratación, los programas de bienestar, capacitación, ¿no? Ve las evaluaciones, pero lo que no ve es lo que hacemos por debajo de la línea de flotación. Y debajo de la línea de flotación, ¿qué tenemos? Recursos humanos es un equilibrio entre las exigencias del empleador y las exigencias del trabajador. Cuando este equilibrio funciona, se cumple el objetivo. Les voy a poner un ejemplo de las exigencias. Exigencias del empleador. El gerente lo llama al de recursos humanos y le dice, ¿sabes qué cosa? Como política, no quiero trabajar con mujeres. ¿Pero por qué el jefe no quiere trabajar con mujeres? Ah, porque las mujeres se embarazan y me hacen perder 3 o 4 meses de trabajo. Y en ese momento, con esa exigencia del dueño de la empresa, ustedes tienen dos caminos. Ustedes van a decir, sí señor, no se preocupe. Error. Ustedes deberían decirle, jefe, lo que usted pide no se puede hacer. Y el jefe le dirá, pero ¿por qué no se puede hacer? Sencillamente porque si usted lo hace, lo va a hacer a través mío, que yo soy recursos humanos. Y eso es una infracción laboral muy grave. Nos van a poner una multa. A eso se llama discriminación. Entonces, eso no se puede hacer. Eso sería el mensaje correcto hacia el empleado. Vamos con una exigencia de un trabajador. Te contrato a ti, Ever, y resulta ser
de que tu ingreso es a las 8. Y tú me dices, oye, ¿hay tolerancia? Sí, hay tolerancia. Entonces, todos los días tú comienzas a llegar a las 8:10, 8:15, 8:10, 8:15. Y yo te tengo que llamar, Ever, y decirte, oye, lo que estás haciendo está mal. Me vas a obligar a que tenga que retirarte de la empresa. Y tú me vas a decir, oye, pero si tú me has dicho que hay tolerancia. Cierto, pero la tolerancia no es todos los días. La tolerancia es para casos de emergencia o casos fortuitos. Cuando tú lo utilizas todos los días, estás modificando el horario de ingreso para ti. Entonces yo voy a tener dos ingresos, uno para ti y el otro para el resto de trabajadores. Y eso no es correcto. Entonces, estas exigencias, tanto de la empresa como del trabajador, nos llevan a que el área de recursos humanos tenga que ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que manejar conflictos y eso la gente no lo ve. La gente ve el problema. Y cuando solucionaron el problema, ya nadie se da cuenta que lo han solucionado. Para que tú tengas que hacer selección y luego contratación, ¿no? ¿Qué cosa tienes que hacer? Atraer talento, hacer reclutamiento. Y si tú tienes mala imagen, yo no voy a poder tener personal para poder seleccionar. Para que tú veas un programa de capacitación, por ejemplo, la gente no ve que hemos hecho una alianza o un convenio con una institución para que te den capacitación. Tú ves un programa de bienestar, pero no has visto que la empresa ha generado beneficios. Entonces, detrás de una tarea que está puesta en la vitrina de recursos humanos, lo que sucede es que hay detrás un trabajo enorme de gestión. A ver, Ever me dice, si no es correcto, es infracción al reglamento interno. Mira, cuando he hablado de tardanzas, te puedo decir que una falta grave es la resistencia a las órdenes del empleador. Eso está descrito en el capítulo de sanciones laborales de acuerdo al decreto legislativo 728. ¿Qué sucede? Cuando tú llegas tarde, yo voy a mandarte un memorándum, un correo electrónico llamándote la atención. Primer correo. No haces caso, te vuelvo a mandar otro. No sigues sin hacer caso, te vuelvo a mandar otro. Y así, otro. Cada correo que yo te estoy mandando, para ti, como trabajador, dices, otra vez me llamaron la atención. Ojo, ten cuidado. Porque si yo en la práctica te he colocado unos 6 memorandos diciéndote lo mismo, entonces tú has incurrido en una desobediencia al empleador. Te resistes a las órdenes del empleador. Por lo tanto, eso sí es una causal de falta grave y te puedo despedir. Entonces, tenemos aquí que tomar en cuenta que la gestión de recursos humanos tiene que ser hecha no sobre las cosas que ponemos en la vitrina, sino lo que hacemos detrás de la vitrina. Ustedes cuando van a una tienda, ven un maniquí con un outfit muy bonito. Llama la atención, por eso lo ponen en la vitrina. Pero si nos ponemos a pensar, ese maniquí que tiene un outfit bonito, ha tenido toda una estrategia detrás. Ha tenido todo un trabajo de pensar, de ver cómo se vería mejor la vitrina.
ha tenido todo un esfuerzo físico de personas escogiendo la ropa y colocándosela al maniquí. Ustedes no saben si la ropa que está colocada en el maniquí es la primera de la primera o es la primera de 100 pruebas que hicieron antes de colocarlo en la vitrina. Lo mismo sucede en recursos humanos. Cada vez que pagamos una planilla, por ejemplo, la gente no sabe que hacemos un montón de pruebas para no equivocarnos. Porque una equivocación de una prueba podría generar un descontento de un trabajador. A ver, yo estoy poniendo administración Nexo, estoy poniendo 6, pero con 4 es más que suficiente. Si puedes hacer 6, mejor, ¿no? Ahora, obviamente que la correspondencia que tú envíes tiene que ser sobre la base del mismo hecho. Para que exista desobediencia, tienes que colocar 6 veces de tardanza, por ejemplo. No puedes colocar 3 veces de tardanza y 3 veces de otra cosa y 3 veces, no. Tiene que ser sobre el mismo hecho. ¿Que puedes juntar varios hechos? Sí, eso sí puedes juntarlos. Y todos ellos pueden determinar una resistencia a las indicaciones del empleador, que eso es una causal de falta grave. Ahora, la prueba. Para que uno entregue una correspondencia, y en ese contexto debo comentarles que en el pasado era más fácil poder acreditar una falta, porque te entregaban un memorándum y tú tenías que firmar el memorándum. Y si no recibías el memorándum y te negabas a firmarlo, te lo enviaban por notario. Entonces era más fácil. Ahora, con el correo electrónico, te envían el correo, pero yo, trabajador, puedo decir, ¿me enviaste? No me llegó. Oye, pero acá está la salida, sí, pero acá nunca entró, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, para responder tu pregunta, administración, yo considero que para tener la prueba fehaciente, debes hacerla con la firma del cargo de entrega. Esa sería mi recomendación, administración. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. Si tienen alguien más preguntas, me las van diciendo y como han visto, vamos a ir respondiéndolas cada vez que se pueda. ¿Correcto? Seguimos. Les dije que nosotros tratamos con personas y cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus propios intereses, su propia forma de comunicarse, sus propias formas de entender las cosas. A ver, Carlos me pregunta, ¿no debe ser proporcional el proceso, primero amonestación, suspensión y después despido? Correcto, Carlos. Pero si yo te pongo 6 amonestaciones, ¿qué crees que estás haciendo? Desobedeciendo. Te puedo suspender ya, pero el camino es el despido. Si no has entendido con 6 memorándums que te he pasado, ¿tú crees que con la suspensión vas a entender? Lo que tú dices es cierto. Tiene que haber proporción. Perfecto. Yo te amonesto y espero tu respuesta, porque hoy por hoy los memorándum de amonestación pueden ser respondidos por los trabajadores. Ojo con eso. Y cuidado con la respuesta, porque en la respuesta, si hay un compromiso de que ustedes van a cambiar y luego no lo hacen, entonces la falta está establecida por ustedes mismos. Entonces, les decía que trabajamos con personas. Para eso, les he dicho empatía, servicio al cliente, creatividad,
¿correcto? Y lo que tenemos que tomar en cuenta son las dimensiones humanas. Seguramente cuando el mundo cambie y tengamos robots en vez de trabajadores, ya no existirá el área de recursos humanos y lo que existirá el área de tecnología de la información. Y ahí lo que tendremos que ver ya no serán las dimensiones humanas, sino lo que tendremos que ver son los algoritmos. Pero mientras haya personas en el mundo que trabajen, tenemos que ver la dimensión humana. Y una primera dimensión humana que ustedes no pueden dejar pasar se llama competencias. Y en la cita que estoy colocando aquí, digo, contratar personas que cumplan con las competencias necesarias para ejercer un cargo. ¿Qué sucede? Que muchas veces, la mayoría de veces, nos olvidamos de las competencias. Cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, nos fijamos, por ejemplo, que tienen piercing, que tienen tatuajes, que tienen un color de pelo que no le gusta al entrevistador, que el vestido que se puso la chica no le gusta pues al entrevistador, que el chico vino sin corbata. Nada de eso tiene que ver con las competencias. Nada. Las competencias son tres. La competencia dura, la competencia blanda y la competencia social. Son tres. La competencia dura es lo que estás haciendo en este momento. Es capacitar. Toda la capacitación que tú tengas de manera profesional, técnica o doméstica es competencia dura. Eres ingeniero, competencia dura. Eres médico, competencia dura. Eres mecánico, electricista, albañil, competencia dura. Sabes cocinar, competencia dura. Sabes manejar un carro, competencia dura. Sabes un idioma, inglés, francés, chino, lo que fuere, competencia dura. Sabes cantar, competencia dura. Es decir, todo lo que tú sabes hacer es una competencia dura, que la vas adquiriendo conforme van pasando los años. Desde el momento que te mandaron al jardín de la infancia hasta el momento que estás aquí capacitándote conmigo, estás adquiriendo competencias duras. ¿Correcto? Las competencias sociales. Saludar. Es decir, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No mover la cabeza. He visto a jóvenes que entran a un lugar y en vez de decir buenas noches, buenos días o buenas tardes, mueven la cabeza. Eso no es competencia social. He visto jóvenes que los ponen en un grupo de personas desconocidas y se chupan toditito. En vez de interactuar con personas que no conoces, eso es una competencia social. Por ejemplo, y las competencias blandas, por ejemplo, adaptabilidad, comunicación, liderazgo, empatía, trabajo en equipo, control del tiempo, inteligencia emocional, son competencias blandas que las tenemos desde que nacemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la barriguita de mamá, estamos en un ambiente líquido. Nacemos en un ambiente líquido. Y cuando
la mamá da a luz, la criatura sale a un ambiente gaseoso. Y fíjense qué bien se adapta. Tanto es así que ustedes están acá conmigo y estamos respirando aire. Nos hemos adaptado perfectamente bien. Competencia de adaptabilidad. Cuando ustedes están chiquitos y si el pañal está mojado o tienen hambre, comienzan a llorar, comienzan a comunicarse. Cuando la mamá les hace mucho caso, el niño muchas veces, a través del llanto y las pataletas, comienza a tomar el control de la relación entre mamá e hijo. Liderazgo. Cuando la mamá se da cuenta y lo deja llorar y no le hace caso y el niño llora más, competencia de negociación. Cuando están más grandecitos y la mamá le compra un rompecabezas básico y lo ayuda, papá o mamá, lo ayuda a hacer el rompecabezas, competencia de trabajo en equipo. Cuando el niño está dando sus primeros pasos y lo ponen paradito pegado a la pared para que comience a dar sus primeros pasos, está con la mamá o con el papá, trabajo en equipo. Lo mismo sucede cuando comienzan a aprender a manejar bicicleta, trabajo en equipo. Entonces, cuando las personas me dicen, profesor, yo no tengo competencias, yo les digo que están equivocados, porque sí las tienen. Lo que sucede es que con el correr del tiempo, y ustedes van creciendo, se olvidan de entrenar, pues. Y salen las famosas frases, yo soy así. No es que tú seas así. Lo que sucede es que tú quieres ser así. Pero esa no es la competencia. Es un capricho, es diferente. Cuando tú, por ejemplo, dices, yo no voy a cambiar, eso significa que no quieres adaptarte. Pero si te has adaptado desde que naciste de un ambiente líquido a un ambiente gaseoso y lo has hecho bien, ¿por qué te niegas a entrenar en la adaptabilidad? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros manejamos gente, tenemos que fijarnos en las competencias que tienen las personas. Por ejemplo, en las entidades públicas, esto ha quedado totalmente en el tacho de basura. Porque hoy entran con una tarjeta de alguien, con una recomendación de algo. Por lo tanto, tenemos un aparato público muy pesado, no es ágil, no está pensando en la gente. Es decir, es cualquier cosa menos recursos humanos. En las entidades privadas, adelante, Imae, escucho. Adelante, escucho. A ver, le estoy dando el pase a Imae para poder escucharlo. A ver, escucho. Si tienen algún problema con el audio, les recomiendo que lo escriban y yo lo voy a leer tal cual ustedes. No está habilitado el micrófono, qué raro, pero acá se habilita y ustedes pueden
escuchar, como me están escuchando a mí. Pero bueno, si ustedes quieren, escríbanlo y yo lo leo tal cual. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando hacemos recursos humanos, tenemos que fijarnos necesariamente en las competencias de la persona. Otro aspecto importante, también como dimensión humana. Y en la glosa le ponemos capacitar a los trabajadores. Todos los seres humanos, desde que nacen, tienen una necesidad de información. Los bebés a través de los sonidos. Es más, cuando ustedes están en la barriguita de mamá, escuchan la voz del papá, la voz de la mamá y ya lo comienza a interiorizar. Eso es una necesidad de información. Cuando van creciendo, les enseñan las letras, las palabras, el vocabulario y cada vez va siendo más complejo. Entonces, ¿por qué en las empresas no dan capacitación? Sí, ya sé lo que me van a decir. La empresa dice que es un gasto. Sí, efectivamente es un gasto, pero en la medida que recursos humanos no ejecute las acciones para convertir ese gasto en una inversión, entonces va a ser un gasto para el empresario. Eso es así. Está en las manos de recursos humanos poder transformar ese gasto que dice el empresario en una inversión que le va a favorecer para vender más, para tener mayor utilidad. Entonces, los trabajadores necesitan información. Y tanto es así, por ejemplo, que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo ha considerado, muy bien considerado, que la obligación de la empresa es brindar 4 cursos de capacitación mínimo para cada trabajador de la empresa. Por lo tanto, la empresa que incumple eso va a tener su multa. Eso condice con lo que les estoy diciendo. La dimensión humana de una persona es la necesidad de información. Les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Cuando ustedes se levantan en la mañana, cogen su celular y ven sus redes sociales para ver qué les han enviado. ¿No es cierto? Eso es esa dimensión humana de su necesidad de información. La tercera tiene que ver con una característica muy importante del ser humano. Y dentro de lo que hemos colocado en la glosa, dice proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la productividad del trabajador dentro de la empresa. ¿Qué cosa estamos diciendo con eso? El clima laboral. Estamos diciendo que como responsabilidad del área de recursos humanos, tiene que generar ambientes motivadores, ambientes que puedan generar la productividad de cada trabajador. Entonces, fíjense estos 3 elementos importantes de la interacción humana: las competencias, la necesidad de información y la necesidad de estar en un ambiente cómodo. Cuando ustedes se van a una fiesta y la fiesta se torna aburrida, ¿qué hacen? Se quitan, se retiran, se van. Cuando ustedes están en un lugar y lo tratan mal, ¿qué hacen? Se retiran y no vuelven más. Eso es una característica innata del ser humano. Estar en un ambiente que le dé gusto estar. Por lo tanto, esa responsabilidad es la que tiene recursos humanos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que comentarme? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que comentar, decir? Ok, Francesca, gracias por responder. ¿Alguien más? Ah, muy bien, entonces, no se olviden. Empatía, servicio al cliente, creatividad
y manejo de las dimensiones humanas. Ya les voy diciendo 4. Y en ese contexto, ¿cuál sería la importancia de la gestión del talento humano? En primer lugar, primerísimo lugar, generar ambientes favorables que generen motivación, compromiso y productividad. Fíjense esta trilogía. Normalmente los trabajadores piensan, yo soy productivo. Seguramente para tu óptica sí, pero la pregunta correcta sería, ¿estás motivado? ¿Estás comprometido? Porque si tienes con motivación y compromiso, puedo decir que eres productivo. No puede haber productividad si no hay compromiso. Y no puede haber compromiso si tú no te encuentras motivado. ¿Mm? Y si hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿qué le pasó a nuestra selección? ¿Acaso estaban motivados? Con ninguno de los entrenadores se motivaron. Por lo tanto, no tenían compromiso. Entraban y hacían la pinta del juego y por lo tanto no eran productivos para los intereses que quería la selección. Entonces, fíjense que estos 3 conceptos van juntos. Yo no puedo ser productivo si antes no he tenido el compromiso. Y si no me encuentro comprometido contigo es porque no estoy motivado. Por lo tanto, acá les doy el 5º elemento. Ya les dije, empatía, servicio al cliente, creatividad, manejo de las dimensiones humanas y motivador. El gestor de recursos humanos tiene que motivar. Si en algún momento te encuentras desmotivado, mejor no abras la boca, quédate tranquilito, tranquilita, hasta que te pase para que no perjudiques tu gestión. Primer elemento de importancia en la gestión del talento humano. Motivación, compromiso y productividad. Segundo, para que nosotros hagamos gestión del talento, tenemos que identificar las necesidades que tiene la persona para encaminar programas. Por ejemplo, en tu empresa van a decir, vamos a hacer una capacitación de trabajo en equipo. Lo que te va a decir un consultor profesional, te va a decir, estas personas que me has juntado en el aula, ¿necesitan trabajo en equipo? ¿Has medido el trabajo en equipo de estas personas? ¿Cuáles son las que tienen más y cuáles son las que tienen menos? Entonces, con esta figura, ¿qué cosa te trato de decir? Que cuando tú haces gestión del talento humano, lo que tú necesitas es saber cómo está tu jugador. Volviendo al ejemplo del fútbol, yo soy el entrenador y yo necesito saber si vas a poder jugar hoy día. No es por tu nombre, no es por tu historial, no es por tu experiencia. Necesito saber si hoy día estás en condiciones para poder jugar. Eso nos dice que tenemos que analizar, identificar las necesidades de cada trabajador de la empresa. Y tenemos que capacitar y desarrollarlos. No basta con capacitar. En este momento, por ejemplo, ustedes están recibiendo información. Esta información va a ser valiosa o no, dependiendo del interés que tú le pongas. Pero va a dar resultado, o sea, va a ser productivo en la medida de que tú lo pongas en práctica. Y por eso
Dentro de capacitación tenemos tres conceptos muy concretos. La primera es capacitación, la segunda es entrenamiento y la tercera es desarrollo. Ahorita lo que tú estás haciendo es capacitarte. Mañana lo pones en práctica y ya estás entrenándote. Y luego, cuando ya te has entrenado y dominas el tema, vas a ver cómo te has desarrollado. Entonces, esa necesidad es la que vemos en la dimensión humana de información, la necesidad de información. Otra, diseña e implementa programas de bienestar a los trabajadores. A lo largo de mi carrera, cuando me ha tocado llegar a organizaciones a gestionar personal, he visto que los programas de bienestar solamente se dan en base a un campeonato deportivo anual. Es decir, full beat. Y fíjense, en mi experiencia hice una prueba de laboratorio. Medí cuántos participaban en ese campeonato deportivo y quiénes eran los que participaban en ese campeonato deportivo. Y el resultado fue realmente preocupante. ¿Por qué? Porque cuando la empresa dice, voy a hacer un programa de bienestar, hace su campeonato de público y en él se inscriben trabajadores, hombres, de 18 a 40 años. Y forman 4, 5, 6, 10 equipos. Más o menos representa el 30% de la empresa. Y las mujeres y los mayores de 40. En ese momento, en ese laboratorio, me dijeron, no, ellos van a hacer barra. Oiga, pero hacer barra no es participar. Eso es acompañar. Y si quiero, voy, y si quiero, no. Entonces, ¿dónde está el programa? ¿El programa solamente es para el 30% de la empresa o es para el 100%? En mi caso personal, cambié los campeonatos deportivos por quintanas, donde participaban casi el 92% de los trabajadores, desde el gerente hasta el último trabajador. Eso es un programa de bienestar para todos. Entonces, esa forma de manejar la gestión del talento humano es otra situación que ustedes tienen que ver. Y hoy por hoy, les puedo comentar que va a ser muy difícil que generen quintanas, porque muy pocos jóvenes tienen actividad física, más tienen actividad computacional. Entonces, hay que ser creativo para ver qué tipo de programa de bienestar podrían darle a los trabajadores. Otra importancia, apoya las decisiones que toma la gerencia. Y aquí vuelvo a mi premisa inicial. Tienes dos opciones. La primera, el sí señor, no se preocupe. Y la otra es hacer una labor técnica, una labor de diseño, una labor que implique de repente más trabajo, pero mucho mejor resultado al final, no solamente para los trabajadores, sino para ti. Recuerda, en la medida de que tú te entrenes, vas a poder ser mejor gestor de recursos. ¿Vale? Te hablé de la motivación. Te dije que tenías que ser motivado. Y en mi estilo de enseñanza, yo lo que hago es decirte qué cosa es lo que tienes que hacer.
Y para eso te voy a definir qué cosa es motivación para que te des cuenta cuándo debes actuar y cuándo no debes actuar. Y te digo que la motivación es aquello que te impulsa a actuar de una manera determinada. Es decir, origina un comportamiento específico. Cuando tú estás motivado bajo, seguramente vas a tener un semblante triste, fastidiado, malhumorado. Es decir, estás desmotivado. O también puedes tener una motivación lineal, es decir, ni te va ni te viene. Lo único que a ti te interesa es trabajas y te pagan, cumples tu horario y te vas. Si te preguntan, oye, ¿qué tal? Bien, ahí vamos. Oye, ¿te gusta lo que haces? Bueno, ¿qué es lo que hay? Ese es un tipo de motivación. Por otro lado, si yo te preguntase a cada uno de ustedes quiénes son, que se merecen, que son capaces de realizar, cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente. Y esa respuesta va a estar íntimamente ligada con su estado emocional. Por lo tanto, la motivación viene de su estado emocional. En ese contexto, ¿qué cosa tenemos? Vamos a tener dentro de una empresa personas que van a tener una idea sobre la empresa a favor y otras personas que van a tener una idea de la empresa en contra. Y esas personas van a interactuar dentro de la organización. Van a haber personas que discrepen y otras que concuerden. Pero las que concuerdan con lo que discrepan siempre se van a juntar dentro de la organización. Y a eso se llama clima laboral o ambiente social. En otras palabras, cuando tú manejes el clima laboral, vas a ver las motivaciones que tiene la gente dentro de la organización. Por eso te decía al principio de esta charla que hay que prestarle oído a las bolas de rumores. Hay que ponerlas en la mesa y comenzar a investigarlas para ver si se deshacen solas o si se fortifican. Y eso vamos a ir descubriéndolo de acuerdo a la motivación que tengan las personas que han originado esa bola o ese rumor. En ese contexto, tú como gestor de recursos humanos tienes que saber que la motivación es de dos tipos. Una que le llamamos interna, a la cual nosotros no nos vamos a meter. Una motivación interna tiene que ver con la autodeterminación propia, el amor propio, la confianza en ti mismo. Si quieres o no asumir responsabilidades, si quieres o no asumir nuevos desafíos, cuánta confianza te tienes. Aquí va a estar tu interés, tu curiosidad, tu disfrute, tu diversión, tu pasión. En esta motivación interna va a ver cómo tú te dedicas el tiempo, tu satisfacción personal, tu creatividad, tu aprendizaje. ¿Y por qué te digo que este tema no te puedes meter? Porque no te corresponde. Porque este tema es para los psicólogos clínicos, para los psiquiatras.
no para nosotros que estamos en recursos humanos. Cuando un trabajador tiene una motivación interna baja, es lamentable, pero nosotros no podemos meternos a levantarle la motivación, porque depende de él mismo o de ella misma. Nosotros no podemos ser el psicólogo que comienza a conversar con la gente y trata de levantarle el ánimo. No, ese no es nuestro trabajo. Tenemos 100 trabajadores y 50, perdón, vamos a ponerme 10 trabajadores están con motivación baja. Voy a dedicarle el tiempo a esos 10 trabajadores descuidando a los 90. No es negocio para la empresa. Por lo tanto, tampoco estamos capacitados para poder hacer ese trabajo. Así que cuando veamos un trabajador con características bajas, lo más que podemos hacer es recomendarle que visite a un profesional para que pueda identificar dónde está el punto de mejora que tendría que hacer. Donde sí podemos meternos, donde sí tenemos que actuar, es en la motivación externa. Y en la motivación externa, por ejemplo, tenemos que ver, por ejemplo, recompensas, incentivos, promociones, mejoras de condiciones, premios. Podemos ver, revisar los sueldos y salarios, la flexibilidad horaria, la conciliación entre la vida de trabajo con la vida personal, ver cómo está el clima laboral, reconocer el logro que tengan los trabajadores, ver cómo está su desarrollo profesional, cómo está su formación, esa es su capacitación, se maneja con autonomía, el espacio de trabajo es cómodo. Esos aspectos sí nos corresponde a la gestión de recursos humanos. Eber nos dice, al fortalecer la motivación interna, contribuirá a mejorar la retención productiva y clima laboral de la empresa. A ver, hace un momento dije, Eber, que la motivación interna depende de cada individuo. De cada individuo. En la medida de que el trabajador tenga un buen dominio de sí, o sea, que se sienta motivado, seguramente vamos a mejorar la productividad. Pero mientras que el propio trabajador no acepte una condición diferente, entonces no vamos a cambiar nada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate que un trabajador es cumplido, es responsable, cumple con el horario y con la producción que le han dado, pero siempre está triste. Y tú dices, pucha, que es un buen trabajador, pero siempre está triste. Siempre almuerza solo. Entonces tú agarras y te da penita y tú dices, no, yo lo tengo que motivar. Nuestra recomendación es no te metas. Porque el hecho que esa persona esté triste es su problema de él en primer lugar. Porque él es el único que puede cambiar esa situación. ¿Ah? Es importante esa figura. Entonces, sí es cierto que si su motivación interna mejora, va a mejorar su productividad, sí es cierto, pero no depende de recursos humanos. Depende de él mismo. Permítame un ratito. Entonces, ya saben, tenemos que ser motivadores, sí es cierto, pero sin meternos en un tema
psiquiátrico y mucho menos psicológico social. No es nuestro campo. Nuestro campo es lo laboral. Las personas que ven que nuestro trabajo es adecuado, que es delicado para el tipo de persona que nos estamos dirigiendo y es recibido de una manera correcta y la quieren aceptar y nos quieren seguir eh, eh, contribuyendo con nosotros, excelente. Pero nosotros no podemos obligar a nadie. Eso grábenselo bien. ¿Sí? Nuestra labor es guiar personas, no cambiar personas. Nosotros guiamos a las personas de acuerdo a las políticas que tenga la organización. Y las vamos a guiar con un sentido humanitario, con un sentido empático, con un sentido de ser humano. Ese es nuestro trabajo como recursos humanos. ¿Vale? Entonces, volvemos a repetir el perfil del gestor de recursos humanos: empático, servicio al cliente, creativo, manejo de las dimensiones humanas, ya saben cuáles, y motivador. Para que ustedes se fijen realmente, otro aspecto que tienen que tomar en cuenta como gestores de recursos humanos es que tienen que saber diferenciar qué cosa es gestionar y qué cosa es liderar. Les recuerdo que gestionamos las cosas de nuestros trabajadores. Por ejemplo, se malogró la computadora de Ever. Vamos a gestionar que la reparen. Pero yo no puedo gestionar a Ever, porque Ever no es una máquina. Ever es un ser humano. Por lo tanto, a Ever lo voy a liderar. En ese contexto, en esa misma línea, vamos a definir qué cosa es gestionar y qué cosa es liderar. Y decimos que gestionar es planificar, es presupuestar, es establecer pasos detallados, cronogramas. ¿Para qué? Para lograr resultados y asignar recursos. Eso es gestionar. Cuando lideramos, ¿qué cosa hacemos? Direccionamos, o sea, dirigimos. Desarrollamos una visión de futuro con estrategias para producir los cambios necesarios para lograr el objetivo. Es decir, comenzamos a guiar a la gente. Liderar es acompañar, es guiar. Gestionar también es organizar y asignar personal. Por ejemplo, a ver, Ever, te encargas de A, administración de B, Carlos de C, y así sucesivamente. ¿Correcto? Eso es gestionar. Otro detalle en el tema de liderazgo es alinear a la gente, que no es lo mismo que organizarla. Alinear a la gente es establecer con directivas muy claras por dónde tenemos que transitar. Cómo se tiene que cooperar entre los equipos. Para eso, nuestra primera herramienta para liderar a la gente es el reglamento interno de trabajo. Cuando nosotros ponemos las directivas claras, la gente se va a alinear a una forma de conducción dentro de la organización. Por ejemplo, los descansos médicos. Si yo en el reglamento interno de trabajo digo, yo solamente voy a aceptar certificados de incapacidad temporal para el trabajo, el CID, que te lo entrega es salud, y solamente los casos de trabajadores recién ingresados
que tengan menos de 3 meses, voy a aceptar certificados médicos del MINSA. Fíjense los lineamientos que acabo de colocar. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy diciéndole a los trabajadores que si tienes más de 3 meses te atiendas por salud y me traigas el documento que te emite esa salud. La estoy alineando. Y si tienes menos de 3 meses, voy a aceptarte el descanso médico, pero del MINSA, no particular, del MINSA. Te vas al hospital Loaiza y ahí me sacas el certificado médico. La estoy alineando. Eso es liderar. ¿Correcto? Por eso les decía que el reglamento interno nos ayuda muchísimo a liderar a la gente. Gestionar también es controlar, monitorear resultados. Por ejemplo, Carlos, ¿cómo estamos con la planilla? ¿Cuánto te falta? Ustedes dirán, lo está controlando a Carlos. No, señor, no estoy controlando a Carlos. Estoy diciendo claramente, Carlos, ¿cómo va la planilla? ¿Cuánto te falta? Estoy controlando la planilla, la cosa que es una planilla. Otro detalle para liderar, motivar e inspirar. Carlos, ¿cuánto te falta para acabar la planilla? No, jefe, mire que me falta esto. Ya, a ver, yo lo voy a hacer contigo. Pásame la información que lo vamos a hacer juntos. Allí, por ejemplo, yo estoy liderando a Carlos. Dejé de gestionarle la planilla a Carlos para comenzar a liderarlo, para poder acompañarlo. De esa manera lo motivo, porque Carlos va a comenzar a decir, caramba, no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con mi jefe. Entonces va a sentir mucho más seguridad al hacer el trabajo. Por lo tanto, cuando tú gestiones, no gestionas personas. Tú lideras personas. Por lo tanto, aquí va otro detalle del perfil del gestor de recursos humanos. Tienes que liderar, tienes que acompañar, tienes que inspirar. Eso es un detalle importantísimo para que la gente se sienta que no está haciendo las cosas solo. Por ejemplo, el jefe que sale y le dice, Ever, ¿cómo va con la planilla? Ahí más o menos, jefe. Ya, me avisa, ¿ya? Y me meto a la oficina. ¿Ustedes creen que estoy liderando? Obviamente que no. En cambio, si le digo, a ver, Ever, ¿me puedes traer lo que hayas avanzado de la planilla? Vamos a revisarla juntos. Ahí estoy liderando. Entonces, cuando hablamos de comunicación, también tenemos que saber cómo nos enfocamos frente al personal que tenemos a nuestro cargo. ¿Dudas, preguntas? Gracias, Francesca. ¿Alguien más? ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Continuamos entonces. Gracias, Juan Carlos. Entramos a un tema muy común. Muy común porque en las empresas, a ver, tengo a Santos. Santos levantó la mano. ¿Algo que decir, Santos? Bien. Entramos entonces a la gestión de equipos multigeneracionales. En una empresa actual,
tenemos a personas de diferentes edades. No hay problema, Santos. Les decía que en una empresa común y corriente, cualquiera que sea, micro, pequeña, grande, muy grande, transnacional, extranjera, lo que fuera, no solamente existen hombres y mujeres, sino también existen edades que van desde los 18 años a más de 60. En una información aparte, les puedo decir de que antes de la pandemia del COVID, la masa trabajadora estaba constituida en 70% personas mayores de 40 años y el 30% eran los menores de 40 años. Hoy, 2026, después que ha pasado la pandemia, tenemos que este dato se ha invertido. Hoy, el 70% de trabajadores es menor de 40 años y el 30% es mayor de 40 años. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué implica? Implica muchísimo, porque dentro de lo que hablamos de estas edades, nos toca, como gente de recursos humanos, gestionar un equipo donde vamos a tener personas de diferentes edades, ya no solo hombre y mujer, sino gente de 18 a más de 60 años. Y eso complica la situación. Y para poder establecer una gestión de equipos multigeneracionales, donde los líderes deben aplicar técnicas de escucha, de coherencia y transparencia, analizando las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo, tenemos que saber cómo manejar esos equipos con diferentes tipos de edad. No basta con organizarlos, no basta con coordinarlos. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. No basta con eso. Lo que tenemos que hacer es seguir unos pasos preestablecidos para que estas personas de diferentes edades puedan integrarse sin mayor problema. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años, llegué como gerente a una empresa y me presentaron al jefe de seguridad. El jefe de seguridad me doblaba de edad. Y por ahí escuché una afirmación de este jefe de seguridad que dijo, este mocoso, ¿qué cosa me va a enseñar a mí? Esa frase determina claramente cómo hay mucha resistencia para trabajar en equipos con diferentes tipos de edad. Los mayores piensan que ya nada tienen que aprender. Y los menores tienen dos caminos, ¿no? Tienen dos caminos. O toman el camino de quedarse callados, de no decir nada, o toman el camino de la confrontación. Ambos son equivocados. Tanto los mayores que se creen que saben mucho, como los menores que se quedan callados o confrontan, ambas situaciones van a generar un problema interno dentro de la organización. ¿Por qué?
porque estamos hablando de clima laboral, ¿no es cierto? Y les hablaba de los rumores y de las bolas. Y lo que tenemos que hacer en recursos humanos es desaparecer las bolas de rumores, pero hay que enfrentarlas. En otro ejemplo que les puedo dar, en otra empresa, la gerencia había ordenado la jubilación de todos los maquinistas, operadores de máquina, mayores de 70 años. Una empresa que tiene como 100 años. El resultado de esa decisión de ese joven gerente, que cuando retiró a esas personas mayores de 60 años, se quedó sin conocimiento de mantenimiento de esas máquinas. ¿A quién le echó la culpa? Al jefe de mantenimiento. Votaron a 3 jefes de mantenimiento. Cuando llegamos a la empresa, observamos el problema y le dijimos, el problema no es el jefe de mantenimiento. El problema es la decisión que has tomado al votar a la gente mayor de 60 años. Te quedaste sin conocimiento. Lo que dice Ever es cierto, saben más, sí. Y si no lo tomas en cuenta y lo votas o lo arrinconas, lo que estás haciendo es que el conocimiento que tiene esa persona de la empresa o de lo que hace, se lo va a guardar. Y quien va a ser perjudicada es la propia empresa. Por lo tanto, en la experiencia de esta empresa que jubiló a los trabajadores mayores de 60 años, fue una pérdida, ojo, del mercado del cerca del 15%, porque no pudo cumplir con los compromisos de venta adquiridos, porque las máquinas no tenían quien les dé mantenimiento. Miren cómo una decisión de gerencia mal tomada por no manejar equipos multigeneracionales puede ocasionarle un perjuicio económico a la organización. En ese contexto, ustedes, dentro de esa competencia de adaptabilidad que tienen, ya les he dicho, todos la tienen, deben ponerse a entrenar. Y tienen que ponerse a entrenar. Y ustedes me dirán, pero ¿con quién entreno? Muy fácil. Su papá, su mamá, sus abuelos, son personas de generaciones diferentes a ustedes. En la medida que ustedes interactúen con personas mayores que ustedes, van a adquirir el entrenamiento para poder adaptarse a nuevos métodos de trabajo dentro de una organización. ¿Cuánto les cuesta el entrenamiento? Voluntad de ustedes mismos. En ese contexto, los pasos para la gestión de equipos, manejamos el primer concepto, comunicación de forma efectiva. Cuando hablamos de comunicación de forma efectiva, ya les dije anteriormente que nosotros manejamos, todas las personas manejamos 2 tipos de comunicaciones, la verbal y la no verbal. Hacerlo efectivo, ¿qué cosa significa? Que lo que dices con lo que haces sea exactamente igual. Eso es una comunicación efectiva. Una vez que has logrado eso, tienes que marcar objetivos claros para todos. No se trata de que el equipo lo formas tú y otra persona, no, son todos. Si son 50, los 50. Si son 10, son 10. Tú no puedes gestionar un equipo multigeneracional el que mejor te lleva. Eso es fácil. Tú tienes que gestionarlo con todos. Y para eso, marcas objetivos claros. Vamos a ir de la A a la B.
y tus acciones tienen que ir en base a esa figura. Una vez que has hecho eso, tienes que liderar con el ejemplo. Hace un momento te dije qué cosa era liderar. Te dije que era acompañar, ¿correcto? Entonces, cuando tú lideras, cuando tú eres el líder, tú no te puedes parar encima de un banco y ordenar. No, eso lo hace el jefe. El líder no hace eso. El líder se baja al llano y hace lo mismo que le está pidiendo hacer a sus colaboradores. Eso es liderar con el ejemplo. Una vez que has hecho el liderar con el ejemplo, ¿qué cosa vas a traer como resultado? Has hablado claro, has puesto objetivos muy marcados y has liderado con el ejemplo. Estás construyendo relaciones positivas. Esto no lo vas a hacer tú, esto lo van a hacer la gente contigo. O sea, ¿qué cosa es lo que te van a devolver? Relaciones positivas. Una vez que tienes relaciones positivas, comienza a delegar en confianza en la gente que está liderando. ¿Mm? Por ejemplo, ¿quieres entrenar esta figura? Te lo digo fácil. Seguramente tienes hermanos menores o sobrinos. Una forma de entrenarte con ellos es que en algún momento se vayan al mercado. Que en tu casa te den o tú mismo date la oportunidad de ir al mercado. En el mercado puedes entrenar muchas competencias. Por ejemplo, la competencia de negociación. Y si vas con una persona menor que tú, le vas a enseñar con el ejemplo, porque vas a ir con él o con ella. Estás entrenándote. Y luego que esta persona menor te ha visto cómo has hecho la primera compra, tú agarras y le dices, a ver, haz tú la compra. Y tú lo comienzas a asesorar. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás la competencia de delegar, o sea, de dar confianza, al mismo tiempo la competencia de liderar. ¿Mm? Fomenta la confianza en todo momento. No creas que al liderar un equipo, por más chiquito que sea, aunque sea el de la academia o de la universidad, tú eres el patrón. No. Recuerda que el que toma la decisión de liderar es el que tiene la posibilidad de gestionar personas. Al tomar la decisión de trabajar en recursos humanos, has tomado la responsabilidad de gestionar personas. Por lo tanto, también tienes que estar dispuesto a recibir el feedback correspondiente. Porque el feedback correspondiente te va a servir para mejorar en aquellos aspectos que te faltan mejorar. Entonces, fíjense ustedes qué tan simple es gestionar un equipo multigeneracional, pero siempre y cuando tú tengas la disposición de liderar. Esto tiene mucho que ver con la lámina anterior, donde vimos cuáles eran las diferencias entre gestionar y liderar. ¿Correcto? Ahora bien, es bueno que conozcas cuáles son las generaciones que hay en el centro de la voz. Y te he puesto acá varias figuras de personas. Vamos a identificarlas a qué grupo generacional pertenece cada uno.
Y seguramente tú te vas a identificar con alguna de estas generaciones. Por ejemplo, la generación alfa, después del 2012. ¿Mm? La generación Z, seguramente tú estás aquí. Y fíjate, ¿quiénes son? Nativos digitales y valoran la transparencia. Luego tenemos los millennials, entre 29 y 44 años, colaborativos, enfocados en el crecimiento, impulsados por un propósito. Fíjate acá, 34 más 27, ya estamos hablando de más del 60% de la mano de obra. Luego, ¿qué cosa tenemos? La generación X, de 45 a 60 años, que básicamente entre estas tres generaciones, X, Millennium y Z, son las que tienen mayor fuerza laboral en las empresas. Los menores, la menor cantidad de personal en las empresas está dada por los baby boomers. Si no, fíjate, 34 más 34, 68, 68 más 27, estamos hablando de 88, cerca de 90 y tantos % de personal. Los baby boomers son los mayores de 60 años. Y luego tenemos la generación silenciosa, que está los mayores de 78 años. Entonces, si tú te fijas en este cuadro, te vas a dar cuenta cómo está compuesta una empresa en la actualidad. Y esto es una realidad. Cuando tú llegas a trabajar en recursos humanos, lo primero que tienes que hacer es un cuadrito diciendo cuántos trabajadores tengo en la generación Z, cuántos trabajadores tengo en los milenios, cuántos trabajadores tengo en la generación X, cuántos trabajadores tengo en los baby boomers. De esa manera, tú vas a poder identificar cómo está compuesto tu empresa. Y tú dirás, ¿y eso para qué me sirve? Te sirve para poder hacer primero tu plan comunicacional. Porque no es lo mismo comunicarse con un baby boomer que con una generación Z. Tienen costumbres diferentes, piensan diferente, actúan diferente. Y tu trabajo es conciliar todas esas condiciones de cada una de esas generaciones para lograr el objetivo para el cual te han contratado. Es muy fácil, por ejemplo, gestionar una empresa donde todos tengan 40 años, porque a todos les vas a hablar igualito, porque todos van a pensar más o menos igual, porque son de la misma generación, de la misma edad. Pero cuando tenemos empresas donde tenemos personas de diferentes edades, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuántos trabajadores tengo de cada una de esas generaciones para conocer cuál va a ser la estrategia comunicacional que voy a utilizar. Por ejemplo, a los baby boomers basta con que coloques un comunicado en el periódico mural de la empresa. ¿Sabes por qué? Porque esta gente está acostumbrada a leer. Entonces, todo lo que le pongas en la vitrina del periódico mural, te lo van a leer. Pero como verás, son es el 12%. Exactamente, no ven los correos. Los correos te van a servir para los millennials y para la generación X. Ellos sí leen correos, pero tampoco te van a servir para la generación Z. Porque la generación Z
utiliza más las redes sociales, las interacciones, el WhatsApp, no el correo, el WhatsApp. Entonces, en este ejemplo que te estoy dando, te estoy diciendo que en una organización trabajando en recursos humanos, tú tienes que tener un plan comunicacional estratégico. Pero primero tienes que saber en qué generación o cuántos de cada generación se encuentran dentro de tu organización. Esa es la estrategia que tienes que hacer. ¿Correcto? A ver, Ronald me pidió unos minutos antes de terminar la clase. Ronald, si estás ahí, escucho tu pregunta. Ronald. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima clase? Que es el próximo jueves. El próximo jueves vamos a, primero, lo que les voy a dar es cuáles son los estilos de comunicación, los estilos de liderazgo, la expectativa laboral de cada una de las generaciones, de la generación Z, de la Millennium, de la generación X y los Baby Boomers. Luego, vamos a entrar a ver cómo trabajamos en un equipo con gente de diferente edad. Finalmente, vamos a ver cómo o cuáles son los elementos de trabajar en equipo. Continuaremos con la clase, con los objetivos de recursos humanos, las funciones de recursos humanos, las herramientas de recursos humanos y estaremos terminando el primer módulo que tiene que ver con gestión del talento humano para pasar al reclutamiento y selección de personal. ¿Correcto? Por ahora, no lo quiero abrumar con más detalle para que ustedes tengan la oportunidad de poder digerir toda esta información. Vuelvo a colocarles la dirección del Classroom, donde ustedes van a poder bajar toda la información que ustedes están viendo en pantalla, así como también las grabaciones del curso que acabamos de tener el día de hoy. Espero que los conceptos que les he ido brindando hayan sido entregados de una manera clara, didáctica, fácil, para que ustedes lo puedan entender con mucha rapidez. ¿Sí? Es así, les agradezco. Si no, háganmelo saber para poder esforzarnos un poquito más. Por mi parte, muchísimas gracias. Los veo el día jueves, Dios mediante. Feliz tarde para cada uno. Ronald, te estuve preguntando cuál era tu consulta. A ver, escucho, Ronald, antes de irme. Ronald, a ver, escucho tu consulta. Gracias a todos, muy gentiles.